pues Gilberto, si estás listo. Buenas tardes. Empezamos con nuestra quinta charla ya del ciclo Startgame, del ciclo de la industria del videojuego en España. Y yo creo que hoy hemos hablado en las anteriores charlas mucho sobre videojuegos, pero sobre industria no hemos hablado tanto. Y contamos hoy con una persona que yo creo que nos puede dar una visión muy de la industria del videojuego, que es muy de una empresa que es Virtual Toys. Gilberto Sánchez es el director editorial de Virtual Toys, que quizá no tiene unos lanzamientos de videojuegos tan glamurosos como otros, pero que sí tienen el top de ventas en algunos de los productos que han hecho, que a lo mejor no desarrollan productos que son tan destinados al perfil de jugón, pero que trabajan con otros y que al final buscan dónde hay recursos y dónde hay al final la manera de ser una industria estable y de ser una empresa que puede durar a lo largo de los años. También nos va a dar, yo creo, esa visión de que la industria del videojuego es una industria muy intensiva en I+D+I, es una industria muy intensiva en investigación, y cómo el hecho de desarrollar productos tiene que ir de la mano con el hecho de desarrollar tecnología que los haga. Entonces, bueno, por esto y por todo lo que vais a ir ahora, Gilberto, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a esta maravillosa fundación por invitarnos, a Virtual Toys y a mí. Gracias, Pedro, por una vez más vernos en uno de estos salones tan interesantes sobre videojuegos. Y bueno, según me han comentado, la idea es unos pequeños minutos para vender mi libro, un poco contar la aventura de las cosas que he estado haciendo hasta ahora, cómo he llegado hasta aquí y sobre todo, que creo que es la parte interesante, contaros algo sobre Virtual Toys, cómo fue su génesis, dónde estamos hoy, cómo hemos llegado hasta aquí y sobre todo qué queremos hacer en el futuro. Ese es mi objetivo y entre medias pues intentar daros también algunas visiones de lo que está pasando en el negocio, ¿no? Bueno, yo, por empezar con mi libro y ser rápido y breve, porque tampoco tengo mucho que contar, yo soy de Madrid y bueno, pues de estudios, realicé estudios en Ingeniería de Telecomunicaciones, enfrente de la facultad donde está Pedro, donde tengo muy buenos amigos. Recuerdo de aquella época, por introducirme al mercado de los videojuegos y decir cuál fue mi primera experiencia en el mundo de los videojuegos, recuerdo en aquella época que en la asignatura de álgebra estudiábamos Fortran y mi primer trabajo en el sector, por decirlo de alguna manera, fue la aplicación que había que entregar en Fortran como trabajo de fin de curso. Fue un videojuego, precisamente, fue un juego de los barquitos en 3D, ¿no? Y me acuerdo que el responsable del proyecto me dijo, oye, ¿sabes que en esta carrera hay otras cosas además de programar, ¿no? Porque me apasionó. También es cierto que tuve la suerte, en aquel momento estaba trabajando, de contar con un IBAC 1100, que era un sistema súper potente que tenía en la empresa donde trabajábamos y no tenía que estar pasando tarjetas para ver si daba error o no. Yo directamente sacaba los listados, depuraba y la verdad que fue un trabajo muy chulo. Y luego me enteré que ese fue el trabajo por el que aprobé el álgebra, porque el examen de teoría lo había hecho ahí medio raspado, ¿no? Esa fue mi primera experiencia, o una de mis primeras experiencias de introducción al sector, ¿no? Y sobre todo fue donde empecé a hacer mis pinitos con programación, ¿no? Pero previamente la empresa había tenido un flechazo con una HP 41, que era la calculadora definitiva, la que llevaban en el Columbia para poder controlar el combustible, ¿no? Y recuerdo que fue tal flechazo que estuve 8 meses pagándola, ¿no? Y en aquella época hacíamos cosas con 2K, fijaros cómo me ha caído el pelo durante todo este tiempo, ¿no? Bueno, paralelamente a mis estudios en telecomunicaciones, conocí el mundo de los ordenadores personales más profundamente a través de mi relación con la revista Ordenador Personal. Nosotros teníamos la posibilidad de escribir artículos, empezamos a hacer cosas allí y bueno, en esa relación, que luego fue bastante ardua porque estuve casi 10 años trabajando para la editorial de Ordenador Personal, tuve la suerte de tocar todas las máquinas, es decir, desde los primeros ZX, los Spectrum, los Commodore, los Atari, los Amiga, la de Dios, porque allí cuando llegaba un ordenador lo primero que hacíamos era despelotarlo. Y igual que los ordenadores, exactamente hacíamos lo mismo con los juegos. Nuestro trabajo era hablar sobre los ordenadores personales, ¿no? Y fue allí donde realmente pues viví de cerca la explosión de lo que llaman ahora la edad de oro del desarrollo de videojuegos, ¿no? Con todos aquellos excelentes juegos
que para nosotros además era gratis, ¿no? Fue tal el hartón que tuve de aquella época de videojuegos que yo creo que desde entonces he dejado de jugar. He empezado a jugar ahora otra vez, porque tengo un amiguete que tiene el mismo nivel de malo conmigo y nos lo pasamos bien, porque si juego con mi hijo o juego con gente muy metida en el sector, me dan tal vapuleo que no me compensa, ¿no? Digamos que en aquella experiencia, y también teniendo en cuenta la pasión que me generaba la programación, contacté con una empresa que se dedicaba a hacer desarrollo, bueno, gestión de base de datos, básicamente. En aquella época había 3 grandes suites para el PC. Una era el OpenAccess, otro era el de base, que habréis oído hablar todos de él, y otro era Delta, ¿no? Y yo tuve la suerte de entrar como director técnico en España de Delta. Bueno, pues Delta me introdujo a otro tipo de programación, la programación orientada a la gestión, a hacer aplicaciones, y bueno, me cambió completamente la vida. Recuerdo que me metí a saco en un ordenador personal, que entonces costaban un riñón y parte del otro, por eso solo tengo un cuarto de riñón ya, y conseguía volver a mi casa, comprarme un disco duro de 10 megas, en fin, toda una historia que sería muy ardua de contar aquí, ¿no? Pero fue esa línea de trabajo la que me llevó a incluso tener la posibilidad de entrar en el Corte Inglés de informática profesional a través de una serie de cursos que estuvimos haciendo con esta base de datos a los centros del Corte Inglés, y me intentaron, bueno, no me intentaron, me ficharon directamente, me dijeron que había pasado todas las pruebas y que podía entrar en informática el Corte Inglés. Lo cierto es que entre ser un número, como me dijo el que estaba de director en aquella época, que era amigo, lo conocía personalmente, y tener mi propia aventura, tener mi propia experiencia de emprender, pues me tiré a la piscina y me fui donde me dijo todo el mundo que no tenía que ir, que era un proyecto con el que llevaba tiempo soñando, que era una revista que incluía un disco. ¿Os acordaréis cuando las revistas no incluían discos? La primera revista que incluyó discos, se llamaba PC Disc, fue un proyecto mío, personal, que hablé con el editor de la revista de ordenador personal y me dijo, venga, yo te apoyo. Y cuando todo el mundo me dijo a la izquierda, yo me fui a la derecha. Y allí pasé 10 años en total, luchando y teniendo lo que yo llamé en aquella época relación con el sarao de la informática de mucho presupuesto, de mucho beneficio. Allí se vivía muy bien, ¿no? Conocía a muchísima gente. Tuve la oportunidad de tener una interview o una entrevista con Bill Gates en persona, con Michael Dell, con gente realmente entrañable. Fue una época realmente apasionante. Lo que pasa es que era una época muy intensa porque allí estábamos todo el día de fiesta. Presentación por la mañana, presentación no sé qué, comida no sé dónde, viaje no sé qué. Bueno, es que era tremendo. Y luego cuando llegaba a las tantas tenías que ponerte encima a hacer los artículos. Entonces, en un determinado momento, una gente que me apreciaba mucho, porque me habían visto muchas veces por ahí circulando en los saraos, concretamente el director de Anaya Multimedia, Santos Rodríguez, gran amigo, me dijo que por qué no me venía a Anaya. Y entonces pegué el salto y dije, ¿y por qué no? Y me fui a Anaya porque en mi proyecto personal, el proyecto por el que estuve peleando 10 años, pues dio hasta donde dio. Cuando ya los disquetes de 5 1/4 pasaron a 3,5, ya de 3,5 ya la cosa no iba, metimos CDs. Y entonces los CDs empezó a ser el modelo a incluir en las publicaciones, ¿no? Y para meter CDs había unas publicaciones estupendas que eran los libros que hacían Anaya Multimedia, y además crearon una división de publicaciones y me dijeron que por qué no me iba a llevar yo esa división de publicaciones. Y entonces abandoné mi proyecto para ir a un proyecto más grande, ¿no? La verdad que fue un cambio del que no me arrepentiré nunca, porque eso supuso que entrase en el mundo en el que estoy ahora, ¿no? Aunque siempre había estado cerca como periodista, yo me acuerdo que lo normal es que como periodista yo estuviera en ese lado de la sala y aquí hubiera un especialista, un gurú del sector que contaba cosas de todo tipo. Y de repente la tortilla se fue cambiando y llegó un momento en el que, bueno, como hoy soy yo el que está dando la charla, yo no soy ningún gurú, pero bueno, lo cierto es que llevo ya un montón de años en esto. Y a través de esa relación, en un momento dado, cuando Anaya Multimedia crea la división de Anaya Interactiva, me llama Santos y me dice, Gilberto, tengo un proyecto, necesitamos desarrollar productos interactivos, ¿te apetece? Yo en aquel momento estaba en una de las empresas del grupo, en América Ibérica, editora de PC Magazine, una de las grandes del sector, y estaba como director de publicaciones de todas las líneas de revistas que había dejado Anaya en manos de América Ibérica.
el mismo dueño, por lo tanto estaba en la misma casa, pero en edificios separados. Me dijo, ¿te apetece volver a Anaya Interactiva y dedicarte al desarrollo? Y en aquel momento dije, Gilberto, ha llegado la hora de dejar el sarao y meterte en un nuevo proyecto, ilusionarte por un nuevo proyecto. Y me pasé a ser el director de desarrollo de Anaya Interactiva. Durante esa época, y ahí es aquí donde empieza la película de verdad, la que yo venía a contar, porque yo digo que mi historia puede ser muy aburrida, en una juega nocturna y tal, y ya contando más detalles a lo mejor tiene un poco más de miga, pero así en serio, encima grabándote, no voy a contar más detalles. Pero en aquella situación donde yo estaba evaluando proyectos y tenía que generar mis proyectos, llegaron 3 chavales con una historia, 3 chavales como vosotros, una edad joven, que me dijeron, somos unos tíos buenísimos, estamos haciendo cosas para Disney, tenemos un proyecto cojonudo. Y entonces en aquel momento yo estaba acostumbrado a recibir proyectos y a recibir historias parecidas todos los días, porque al fin y al cabo mi trabajo era evaluar qué proyectos de desarrollo podíamos llevar a editar desde Anaya Interactiva. A base de insistir y a base incluso de en algún momento hasta ser rayar lo prohibido para decir, ¿y estos chicos qué me están diciendo? Porque insistía y me insistía, me llamaban cada semana. Dije, bueno, venga, venir y contarme qué hacéis. Y de esa entrevista me contaron sus maravillosos proyectos, pero nosotros en aquel momento no teníamos presupuesto. Pero teníamos un proyecto en marcha, un proyecto interactivo que luego resultó un gran éxito, basado en un libro de cocina que tendréis seguramente en casa, vuestras casas no lo sé, pero en casa de vuestras madres seguro. El 1080 recetas de cocina, es la Biblia de la cocina española, ¿no? El Simone Ortega. Pues estamos desarrollando la cocina interactiva de Simone Ortega y no tenía juego. Y como a mí me encantaban los juegos, pues les dije, mira, yo lo que me estáis contando me parece estupendo, pero yo ahora no puedo entrar en ningún proyecto. Si sois capaces de desarrollar un juego en los 3 meses que nos queda para poder cerrar beta final y entrar a producir, os lanzo ese guante. Lo lancé y lo cazaron al vuelo. Y hicieron un producto que recordaré siempre con cariño, un producto que se llamaba El Fabada. El Fabada era un juego que tenía una mezcla entre lo que podría ser la Oca, lo que podía ser el Trivial, lo que podía ser un juego como el Parchís. Tenía una serie de condicionantes que realmente resultaban súper atractivos. ¿Qué ha pasado aquí? Me he ido... A ver. Estas son cosas del directo. Ha vuelto, ¿no? No me he ido. Hicieron un juego, que este es el tablero que veis, ¿no? En el juego había que tocar el tablero, se movían, tú seleccionabas estos personajes que son realmente cocineros y en función de la casilla en la que caías, estilo Trivial, te hacía una serie de preguntas relacionadas con el CD, ¿no? Bueno, el juego fue realmente un éxito. El CD-ROM fue un éxito en la feria de Emilia, en la feria que se hacía de interactivos en Emilia, se hace en Cannes, era entonces lo que el festival de cine en Cannes, pues el interactivos era el Emilia, y Emilia fue premio al mejor producto en el área de gastronomía, ¿no? Y realmente, bueno, pues allí fue donde empezamos la relación con Virtual Toys, ¿no? Virtual Toys fue, estamos hablando del año 1995. Sin embargo, Virtual Toys, en la medida que adquirió uno de los estudios clásicos del desarrollo español, como es BitManager, se puede decir que ya lleva desarrollando juegos desde 1984, ¿no? Y aquí veréis un montón de juegos de personajes de todo tipo, como los Pitufos, como Ronaldo, Asterix, etcétera, ¿no? Violín, Silvestre. Todos estos juegos se estuvieron desarrollando durante un montón de tiempo en todas estas áreas: casual game, familia, niños, deporte, online, quizá eso ha sido ya más reciente, juegos de aventura, juegos arcade, ¿no? Y de alguna manera, a día de hoy podemos decir que Virtual Toys es una de las, bueno, no nos está oyendo nadie, no tengo abuela, pero es una de las grandes de desarrollo español, es decir, estamos en el top de las desarrolladoras con mayor potencial, ¿no? Y eso también lo avala estos 15 años, 17 años desde que se constituyó la empresa, estos más de 75 títulos publicados internacionalmente, títulos de todos los géneros y títulos que, bueno, han hecho que Virtual Toys sea conocida
por prácticamente todos los publishers internacionales. Ha costado mucho trabajo, ha habido que estar en muchos sitios, en muchas ferias, tocar muchas veces la puerta, como al principio hacían con la mía, ¿no? Insistir, 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 pelear por tu sueño, ¿no? Y de alguna manera, pues eso ha supuesto que Virtual Toys se pueda decir que a día de hoy es la empresa española que más títulos ha vendido, ¿no? En cuanto a unidades, desde luego, ninguna franquicia ha conseguido vender a nivel nacional 8 millones de unidades como hemos vendido nosotros con las franquicias de Imagina Ser, ¿no? Imagina Ser es un proyecto que durante 3 años nos estuvo pateando las diferentes publicadoras diciendo que teníamos un juego que era una maravilla. Y cuando nos preguntaban, bueno, todos decís que tenéis un juego que es una maravilla, ¿de qué va? Y dice, pues es un juego para niñas. Es un juego que se basa en las historias de nuestras abuelitas y nuestras mamás que cambiaban la ropa a las muñequitas con recortables, se las ponen, se las quitan, los pintan. Claro, todos los publicadores nos decían lo mismo, decían, bueno, eso está muy bien, pero es que las niñas no juegan. Las niñas no son público objetivo, lo juegan los niños. Y nosotros decíamos, claro, ¿cómo van a jugar las niñas si no hay producto para las niñas, ¿no? Entonces era una especie de círculo vicioso. De hecho, Virtual Toys siempre ha tenido la habilidad de estar ahí en la zona en la que se te adelanta lo que va a pasar. Yo recuerdo mi segundo proyecto, porque he acabado la historia interrupta de Gilberto y Virtual Toys en la Fabada, pero después ya hubo un segundo proyecto que nos estuvo trabajando 2 años, ¿no? Un proyecto que se llamaba Atlas Interactivo de España. Y en aquel momento que sí tenía dinero, que sí vi la capacidad que tenían estos 3 chavales y el equipo que había detrás, pues les encargué de hacer el proyecto del Atlas Interactivo a Virtual Toy. Bueno, pues ese guión, ese desarrollo y lo que se hizo en aquel proyecto, estamos hablando del año 98, al cabo de los años lo hemos visto en gente tan desconocida como Google Earth, cosas de Google Maps, cosas que ahora usa todo el mundo. Nosotros técnicamente ya teníamos la capacidad de hacer routing, la capacidad de quitar y poner capas, de ver imagen montada sobre modelo digital del terreno, de mezclar interactivos, lo que eran los interactivos multimedia con información vectorial, información cartográfica. Todo ese desarrollo, que fue un desarrollo bastante complejo, no vio la luz porque la empresa Media Interactiva fue comprada por una empresa monstruosa francesa, Vivendi, y se cargó toda esa división, ¿no? Y ahí fue donde se rompió la relación tanto de Virtual Toys con Gilberto, no, porque ahí salimos amigos, pero Gilberto con Anaya también, porque me propusieron ser el responsable de tecnología en Anaya Educación. Traducido al castellano, redactar o revisar los libros de tecnología. Y yo dije, bueno, para eso no me he quedado aquí tantos años y he hecho proyectos tan ilusionantes, ¿no? Y es cierto que hubo un impasse en la última etapa en Anaya. De ser el director de desarrollo me propusieron llevar la dirección editorial. Fue algo así como transformar al Dr. Jekyll en Mr. Hyde, o Mr. Hyde en el Dr. Jekyll. No sé quién es el bueno. Pero el caso es que yo, cuando era el director de desarrollo, me encargaba de imaginar proyectos y desarrollarlos. Y cuando me pasaron al puesto de director editorial, que fue un puesto que me dijeron, la empresa está pensando que tú podrías hacer ese trabajo. Y cuando una empresa está pensando en algo, lo mejor es decirle que sí, porque si le dices que no, directamente te pones una losa, ¿no? Yo, claro, dije que sí. Pero en aquel momento yo pagaría, hubiera pagado, como ahora, ¿no? Bueno, no lo voy a decir muy en alto, no sea que me quiten el sueldo. Pero en aquel momento yo hubiera pagado por mantener mi puesto, porque era un puesto súper divertido, poder desarrollar conceptos y pelear y trabajar con artistas y crear producto era una pasión. Y me pasaron al lado de los malos, al lado de los que te estaban siempre cortando el rollo, te decían, este es el presupuesto, esto no tiene mercado, ¿qué me estás contando? Y esa posición hizo también que abriese mi cabeza. Y al final, por no sé qué extraña razón, vendí mi alma al diablo y desde entonces casi todas las tareas que he ido desarrollando han sido relacionadas con los números, con el negocio, con lo triste que es cortar el rollo a gente ilusionante que lo que quiere es desarrollar sus ideas, ¿no? Pero el desarrollo de las ideas, si no están asociadas a un modelo de explotación que devuelva la inversión como mínimo y genere dinero, pues tienden a ser poco interesantes, sobre todo si pides mucho dinero, como pasa en el sector de los videojuegos. Entonces, es cierto que ese paso de lo que es la parte de desarrollo, de creación, al paso del control de negocio, también es cierto que me ha permitido mantenerme vivo y mantenerme en este sector durante mucho tiempo, porque yo creo que es uno de los puestos
que cuesta más encontrar en las empresas españolas, sobre todo en las empresas de desarrollo español, porque están muy ilusionadas en el producto, muy ilusionadas en el desarrollo, en sus ideas, y muchas veces se olvidan que eso no tiene sentido si no van buscando un fin, que es hacer dinero, ¿no? Pues de ese proceso, bueno, pues Virtual Toys ha conseguido salir siempre viva, y pensar que Virtual Toys después de 17 años ha tenido momentos muy críticos, ¿no? Como todos los estudios. Pero cuando tú estás detrás de tu idea y no te hacen caso, te puedes rendir. O sea, Virtual Toys, cuando apareció este momento en su historia, este hito que era poder producir un título que llevaba 3 años intentando colocar y no decidió aparcarlo en un cajón, estaba persiguiendo un sueño. Y algunas veces los sueños se hacen realidad. ¿Y cómo se hizo realidad este sueño? Pues unos señores de Nintendo decidieron sacar una consola que tenía doble pantalla, que en algunos casos incluso era rosa, y que la Killer Application era un juego para niñas, o básicamente para niñas, que era el Nintendo. Bueno, pues hizo tal furor que la empresa Ubisoft nos propuso que le hiciéramos algo parecido pero con caballos. Entonces hicimos Horseth. Y Horseth fue un producto top 10 a nivel europeo y muy bien posicionado a nivel internacional, a nivel americano fundamentalmente, ¿no? Y a partir de ahí, como habíamos estado dándole la brasa durante mucho tiempo, nos dijeron, oye, ¿y esos títulos que habíais hablado para niñas, eso de los jueguecitos, de los vestiditos y tal? Y dijimos, sí, es un proyecto que podemos hacer. Como había generado mucho dinero Horseth, yo creo que, y sobre todo no solo dinero, sino sobre todo confianza en el equipo de desarrollo de Virtual Toys, nos encargaron 2 títulos más. El Fashion Design, Imagina ser diseñadora de moda, y el Imagina ser veterinaria. 2 títulos que 3 o 4 años atrás hubieran sido impensables, ¿no? Porque eran títulos para niñas. Bueno, pues eso generó una saga. Y eso generó que entre esas tres productos se hayan vendido más de 8 millones de unidades en todo el mundo, y sobre todo nos colocaran en el mapa, ¿vale? Porque hasta ese momento éramos un estudio de desarrollo, habíamos pasado por diferentes avatares. Por ejemplo, habíamos pasado el avatar de hacer un producto completo, como fue el recorrido de Torrente. La película Torrente 1 tuvo tal éxito que pensamos que era muy videojugable y creamos un concepto, se lo enseñamos a Amiguetes, y Amiguetes decidió que nos cedían los derechos para que hiciéramos el videojuego. Y ese videojuego lo financiamos nosotros, además. Y fue un producto bastante exitoso en términos de empezar a acabar y no morirte en el intento. Que eso muchas veces no creáis, no es nada sencillo. Hacer un ciclo de producción completo con la complejidad que tenía esto y llegar al final y no morirte es todo un éxito. Ya si ganas dinero es la leche. Con Torrente habíamos pasado ese calvario, pero éxito de verdad, o sea, ganar dinero lo conseguimos con esta saga. Fijaos, solamente en el año 2008, el 10%, estimaciones nuestras sobre las listas de ventas que teníamos de Ubisoft, el 10% de la facturación bruta de Ubisoft en todo el mundo lo hizo con nuestros títulos. Estamos hablando de 100 millones de euros. 100 millones de euros para juegos de niñas. Juegos de esos de la DS rosa, que no son juegos de friki, como los que parecían ser los juegos de verdad, ¿no? Y de hecho todavía arrastramos un cierto halo de que hacíamos producto, bueno, algunas tal se atreve a llamarle basura, producto basura. ¿Qué es el producto basura? Es que hay públicos para todo tipo o sea, hay producción para todo tipo de públicos, y lo que hay que encontrar es el segmento y venderle a ese segmento lo que quiere. Las niñas querían este tipo de juegos, no existían, se los dimos y fue un éxito. Ahí está, por ejemplo, el éxito de la Nintendo Wii, el éxito de la Nintendo DS. Supieron crear jugabilidad en segmentos de la población que antes no se lo habían planteado. Hicieron que los niños y los padres jugaran juntos con la Wii, creando un proyecto basado en la innovación de todo lo que se estaba presentando del mando de la Wii, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, digamos, las cosas parecen más sencillas. Cuando ya te reconoce todo el mundo y cuando ya empiezas a tener una marca internacional, empiezan a venir ya otro tipo de relaciones con los publicadores. Los últimos lanzamientos, los que hemos hecho en el 2011 y en el 2012, nos han permitido trabajar con Pixar, haciendo el producto Cars 2 para Sony, para PlayStation Portable, y
con Disney, con Phineas y Ferb, basados en la serie de Disney, ¿no? Y además tuvimos una idea, una de las muchas ideas que aparecen por encima de las mesas, de llevar una colección que estaba teniendo mucho éxito en el mercado de los niños al videojuego. Y se creó la franquicia de Jerónimo Stilton, el videojuego. Esa fue una idea de Virtual Toys que se lo planteó a un publicador, el publicador vio la oportunidad de negocio, dijo adelante, y tuvimos la suerte de hacer el desarrollo, ¿no? Y bueno, estos 4 títulos han sido 4 éxitos y nos mantienen muy cerca de Sony, que es quien nos ha distribuido. Por lo tanto, podemos decir que ahora mismo tenemos la confianza para hacer estos proyectos y otros nuevos que están ahí en cartel, ¿no? Pero además también hemos hecho nuestros pinitos como publicadores, como autopublicadores, ¿no? Y ahí tenemos títulos como Rafa Nadal, VT Tennis, Spaceball, Hello Flowers. Fijaos, Rafa Nadal le captamos la licencia cuando estaba en el puesto 46 o 47 del ranking mundial y nadie le conocía, lo conocían muy poco. Nosotros nos acercamos a él y dijimos, oye, ¿por qué no nos cede los derechos para hacer un videojuego? Y luego ahí estuvo en el top, ¿no? Y Rafa Nadal, en la serie que hicimos para iPhone, estuvo en el top a nivel europeo durante muchos meses, ¿no? Y bueno, podemos decir que a día de hoy Virtual Toys desarrolla para todas las plataformas. Hemos hecho productos para PC, para PlayStation 3, Xbox, Vita, etcétera, ¿no? O sea, somos un estudio que no nos hemos encasillado. En cada momento hemos visto por dónde iba el mercado, hemos dado el salto, no nos hemos acomodado. Muchas veces te puedes acomodar en un producto y te mueres porque los productos tienen un ciclo de vida. No nos hemos acomodado nunca, hemos estado permanentemente viendo por dónde iban a ir los tiros. A veces nos equivocamos, pero hemos estado intentando estar donde creemos que había que estar. Y bueno, y ahí está la colección de títulos. Yo os he traído un pequeño vídeo donde trataré de hacer una pequeña evolución de algunos de los títulos más antiguos y más modernos de Virtual Toys, ¿no? Es un pequeño vídeo donde podemos hacer un recorrido visual. ¿Se oye? ¿Se está oyendo? A ver. Vaya, es una cuestión de jack. Bueno, habéis visto un prototipo de... Hicimos un prototipo de Asterix y Obelix, que no llegó a la luz por un problema de la publicadora. Aquí vemos algunos de los primeros desarrollos de Torrente. Aquí ya estamos viendo algunas imágenes de Torrente 3, donde ya trabajamos con los guiones de la película. Aquí ya hicimos la planificación basados en los guiones de la película. De hecho, el primer proyecto de Torrente no estaba basado en la película, estaba basado en ideas que nosotros ya habíamos gestando como King of Chicago. En aquel momento era muy interesante poder incorporar videojuegos en los que hubiera coches, hubiera acción en las calles, hubiera disparos, y eso lo llevamos a la película de Torrente, ¿no? Aquí tenéis un poco la génesis de ese tipo de títulos. Lo que estáis viendo ahora no son títulos, sino algunos prototipos, ¿no? Prototipos que luego efectivamente serían identificables en lo que después han sido la saga de Torrente, y además basados en diferentes etapas, ¿no? Aquí estamos hablando de Chicago de los años 20, hemos visto... bueno, y aquí estáis viendo el que nos dio el salto cualitativo al mercado internacional, algunas cinemáticas de Horse. Pero se sigue sin oír, ¿no? No sé qué está pasando con el audio, pero bueno, la imagen vale 1000 palabras. Este es el título español más vendido de todos los tiempos, el Fashion Design. Como veis, es vestir chicas, es pintarlas, es hacer tu propia pasarela. Estos son una serie de juegos que hicimos también para Ubisoft, para Wii, donde había que cuidar animales, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenías que encontrar animales heridos y tenías que curarlos. Estos nos dieron lugar a una saga también muy vendida para Wii. Cooking Wars también es un producto donde tenías que cocinar, tenías que generar en tiempo récord una serie de recetas. Hubor es un título de descarga donde entramos en el mercado de WiiWare, un baloncesto muy arcade donde lo que tenías que hacer era competir contra otros jugadores. Spaceball, por ejemplo, también es otro título de descarga. Nos lanzamos al mercado de descarga porque pensábamos que ahí había una oportunidad, y de hecho la ha habido, ¿no? Pero
había que estar muy bien posicionado. Este es un prototipo también, basados en el mundo de la moda para niñas, un prototipo de más nivel para consolas Next Gen. Aquí tenéis algunas imágenes, por ejemplo, de Cars 2. Estos son títulos del 2011. Como veis, prácticamente hemos tocado todo tipo de plataformas, ¿no? Jerónimo Stilton. Es un juego muy sencillo, es un juego también que tiene que adaptarse a la edad de quien se dirige, ¿no? A fin de cuentas, pensar que no se puede hacer un juego para niños que tenga conceptos que estén por encima de lo que son sus conocimientos, ¿no? Claro, si esto lo ve un friki dirá, pues vaya mierda, pero es que esto no se dirige a él, esto es un producto que se dirige a niños, ¿no? A los frikis probablemente le guste más Free Wars, ¿no? Que es uno de nuestros últimos títulos. Además, no solo el título, sino el hecho del modelo en el que nos metemos para generar este tipo de producto. Aquí hay un salto cualitativo muy, muy importante. Pensar que poder hacer Free Wars parte de un primer free to play, llamémoslo así, que se produce como elemento promocional para los productos que se estaban vendiendo en caja. Sacamos Torrente Online, cuando nadie hacía, o casi nadie hacía productos online, nosotros sacamos un producto online que regalamos a todos los que quisieran bajárselo, sin ningún modelo de negocio asociado. Lo único que había que hacer era bajarse el juego y ponerse a jugar. Y además tampoco teníamos grandes expectativas respecto al juego. Lo que queríamos era que nos trajera gente al producto que se vendía en caja, ¿no? Que era el torrente para PlayStation 2. Bueno, pues ese producto durante un montón de años generó una comunidad y generó furor. Si ponéis torrente online en los navegadores o en los buscadores, saldrán tropecientas mil cosas. Generó más de 2,5 millones de usuarios que lo descargaron y han jugado con él. Y de hecho, nosotros hemos tenido lo que llaman ahora el scratching, ¿no? El scratching. Nosotros lo hemos tenido con frikis de Torrente Online 1 porque decían que cuando sacamos la versión 2, ¿no? Y venían allí a las oficinas nuestras y se estaban en la calle dando la brasa diciendo que teníamos que hacer la versión 2, la versión 2. O sea, hemos sentido esa presión en nuestras carnes, ¿no? Bueno, pues hicimos la versión 2, hicimos Torrente Online 2, que lo llamamos Free Wars, pensando más en el mercado internacional, donde Torrente no es un personaje tan reconocible como aquí en España. Pero sobre todo, fijaros, ahí estamos hablando ya de tecnologías free to play, donde hay que generar clanes, donde hay que generar sistemas de pago, sistemas de venta de bienes virtuales, donde hay que generar toda una serie de elementos que sin una fuerte carga de investigación y una fuerte carga de inversión hubiera sido imposible abordar, ¿no? Entonces, ese ha sido también otro salto cualitativo y ese que nos está trayendo hoy aquí. Esto es que yo le doy aquí un botón y se apaga. ¡Qué maravilla! Bien, estos son algunos de nuestros amigos o gente con la que hemos estado trabajando. Como veis, marcas absolutamente reconocidas. Prácticamente podemos decir que hemos trabajado o estamos en relación con casi todos los grandes, ¿no? No he contado muchos más detalles de productos como, por ejemplo, telefonía. Cuando se vendían los juegos Java, pues nosotros estuvimos trabajando con Telefónica, tuvimos nuestro portal. O sea, la historia en detalle sería muy larga, ¿no? Pero yo creo que lo interesante aquí es contaros cómo hemos llegado hasta ese punto, ¿no? Y para ello, yo creo que ha sido fundamental el trabajo que se ha hecho en investigación permanentemente dentro del estudio. Virtual Toys siempre, todo lo que ha recogido de beneficio de sus ventas, siempre lo ha reinvertido en investigación dentro de la propia empresa, ¿no? Y eso ha hecho que cada vez tuviéramos más tecnología, estuviéramos en condiciones de desarrollar para más plataformas, ¿no? Y por qué no decirlo, también es cierto que se ha producido un hecho, por lo menos para nosotros, importantísimo, y es el apoyo del sector público a la industria del videojuego. Yo una cosa que no se contaba en mi última película o en mi último libro es que el último tramo de cómo yo vuelvo aquí al sector de los videojuegos, después de una zona oscura en la que cierran a Naya y yo salgo, el último tramo fue pasar por algunas empresas, volví a hacer libros en una editorial, estuve haciendo la dirección de marketing en una empresa distribuidora de componentes informáticos. De repente, un día que iba por un páramo conduciendo, vi una luz, un platillo volante, me abdujo, esto es cierto, y apareció en el siglo XVIII, ¿no? Y era el gerente del Ateneo de Madrid, eso sobre la caña. Y allí estuve 2 años intentando modernizar aquello, porque claro, yo tenía mis conocimientos de lo que se estaba haciendo en el mundo real, pero yo estaba allí metido en el Ateneo de Madrid intentando poner aquello un poco al día, ¿no? La verdad que es un sitio apasionante, pensar que el Ateneo de Madrid es el sitio por donde han pasado lo más ilustre del siglo XIX y parte del XX, ¿no? Es un sitio realmente maravilloso.
Pero bueno, en aquella relación, como yo siempre mantuve muy buenos contactos con los fundadores de Virtual Toys, con Jesús y con Fanny, en aquella relación se estaba gestando la Asociación de Desarrollo Español de Videojuegos, DEP. Y bueno, como yo estaba en un mundo muy asociativo, porque al fin y al cabo el Ateneo se basa en toda la relación asociativa que hay en todas sus secciones y en todo su mundo interior, pues me dijeron, oye, ¿por qué no nos echas una mano para las reuniones que se están haciendo para crear una asociación sobre el desarrollo de videojuegos? Y entonces estuve participando en todas las reuniones previas, que fueron casi un año, que se realizaron entre los promotores de DEP, que básicamente fueron los fundadores de Virtual Toys, con las empresas más potentes de videojuegos. Y es allí donde se gestó esa asociación. Y cuando llegó el momento de legalizarla y de decir quién iba a gestionar esa asociación, pues como ya había estado dando allí la brasa durante un montón de reuniones, dijeron, ¿y tú, secretario general? Y yo dije, pues vale. Y entonces dejé el siglo XVIII y me volví al siglo XXI. Y encima, como Virtual Toys tenía una línea de productos basados en la Nintendo DS y necesitaban a alguien que gestionase la dirección de esos productos, me dijeron, y además te vienes con nosotros también y llevas la dirección editorial de esta línea de productos. Y volví al siglo XXI, encantado de la vida. Pero fijaos, entre esas cosas, entre ese recorrido que se hizo desde la creación de DEP hasta hoy, han pasado muchas cosas, algunas de lo más variopintas, ¿no? Sería muy largo de contar. Pero ha habido una que ha sido un hecho importantísimo, y es el reconocimiento del sector de videojuegos como industria cultural. Ese fue un trabajo que se hizo directamente con el Congreso de los Diputados en un momento en el que era muy difícil que hubiera unanimidad. Y nosotros hablamos con todos los grupos políticos y se decidió en una proposición no de ley que el videojuego era una industria cultural. Ole. A ver, tampoco tuvo que iluminarse mucho nuestros queridos diputados. Sabéis que dan lo que dan. Porque ya era industria cultural en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. O sea, ya era una industria cultural en muchos países. Con lo cual, diciendo, ¿y por qué no lo puede ser en España? Entonces, bueno, pero eso es un puntito que nos apuntamos la gente de DEP, ¿por qué no decirlo? Y a partir de ahí, parece como que nuestros responsables públicos empezaron a poner el foco en esa industria que se movía tanto dinero, que luego, gracias al trabajo de otra asociación, la Asociación de Distribuidores, ADESE, puso cifras y dejó claro que la industria del videojuego estaba facturando más que el cine y más que la música juntos. Y entonces a partir de ahí se empezaron a generar ayudas, o al menos empezamos a participar dentro de las ayudas públicas. ¿Y por qué no decirlo? Para nosotros ha sido una jarra de agua en el desierto, porque sin esas ayudas públicas, toda la tecnología que nos ha traído hasta aquí, que nos está lanzando al siguiente escalón, no lo hubiéramos podido desarrollar, porque una de las cosas que más cuesta encontrar en este sector, especialmente en España, es financiación. Porque si queréis financiación os podéis ir fuera y la encontráis. Ahí fuera saben que este es un sector que hace mucho negocio. Pero ¿qué pasa? Que los que te dan la financiación fuera es como el diablo, te compran el alma. ¿Y cuál es el alma del desarrollo del videojuego? La IP, la propiedad intelectual. Nosotros, con los productos que presentamos a Ubisoft, estamos encantados, ganamos dinero. Nos permitió incluso hacer nuestros pinitos en productos como los que habéis visto de desarrollo propio, ¿no? Los productos de descarga. Pero ¿qué pasa? Que de esos 100 millones que se generaron brutos en la facturación de Ubisoft con esos 3 títulos, nosotros vimos una pequeña parte. Y gracias, porque esa pequeña parte a nosotros nos valió mucho. Pero si esa propiedad intelectual hubiera sido nuestra, hubiéramos tenido la capacidad de promoverla, fijaros lo que hubiera supuesto meter 100 millones en caja. Bueno, 100 brutos, ponle 70, 60 netos. Es que está muy bien, 60 millones se pueden hacer hasta productos AAA, que puedes promover. Entonces, cuando alguien te da financiación para desarrollar, te lo están dando con un plan de trabajo que tiene un encargo. Es, empiezas en tal día, acabas en tal día, me generas un producto, me generas un IP, muchas gracias, te doy un margen de beneficio y el año que viene ya hablaremos. Por lo tanto, las empresas se mantienen vivas, pero no dejas de ser un trabajador para terceros, que son los publicadores. ¿Cómo vas a salir de ese circuito vicioso para desarrollar la tecnología necesaria que te permita estar en el escalón siguiente? Pues o encuentras ese mirlo blanco que te financie esa investigación, y hablar de investigación aquí es una cosa bastante complicada, ¿no, Pedro? Y más en los tiempos que corren. O
entras en los circuitos en los que se ha estado dando dinero para la I+D. Y ahí es donde realmente hemos dado un salto de gigante. Hemos tenido la suerte de colaborar con empresas y con universidades muy prestigiosas, entre otras cosas, por supuesto, al grupo de Pedro, al que le estamos tremendamente agradecidos con los desarrollos que hemos podido hacer conjuntamente. Y fijaros, esa tecnología que hemos estado desarrollando, de la que vamos a dar un pequeño paseo ahora, esa tecnología nos ha permitido dar un salto cualitativo en cuanto al tipo de proyectos que podemos abordar hoy. Sin ese nivel de tecnología, Virtual Toys seguiría desarrollando, ¿por qué no?, para Sony, para Electronic Arts, para Microsoft, para publicadores, con un pequeño margen de beneficio, pero no tendría capacidad de dar un salto cualitativo, ¿no? Y entonces ahí tenemos algunos de los títulos que han sido apoyados por el Plan Avanza, por ejemplo, como toda una generación de proyectos que se basan en, primero, contar con un motor propio de juego. Tenemos nuestro propio motor, que se ha estado utilizando, por ejemplo, en FreeWorks. Tenemos toda una serie de generación que nos permite hacer mundos virtuales de una manera muy rápida. Tenemos todo el middleware necesario para hacer el despliegue y la gestión de mundos virtuales. Algo muy complejo, porque no estamos haciendo generar un mundo virtual que luego se maneja de una consola. Estamos utilizando mundos virtuales que cambian, que juegan muchos usuarios en tiempo real en diferentes puntos del mundo. Y eso tiene una complejidad que estamos en condiciones de abordar. Tenemos herramientas para gestionar toda la infraestructura que supone que estos servidores escalables se puedan adaptar a las necesidades de usuarios en línea que podamos tener. Plataformas de seguridad para todo el tema de pago, para todo el tema de bienes virtuales, demostradores que tuvimos que hacer, obviamente, para que todo esto se comprobase que se había desarrollado, ¿no? Por ejemplo, otro de los proyectos que nos ha financiado, que nos ha permitido generar tecnología, financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, ahora el Mineco, estaban dentro del programa Impacto y nos han permitido, por ejemplo, tener modelos físicos que nos permiten simular tejidos, ¿no? Ya que estábamos muy metidos en el mundo de las niñas, de la moda, pues ¿por qué no poder simular tejidos de una manera muy fidedigna? Utilizar sistemas de interface basados en Kinect, por ejemplo, donde no tienes que estar utilizando un mando conectado, sino un mando que te controla el gesto. Generar avatares muy, muy próximos al usuario. Porque si recordáis cuando salió Kinect, todos los productos que se hacían eran muy bastorros, eran unos cilindros y unos balones que parecían personas, y con eso se jugaba. Nosotros buscamos la manera de hacer avatares que fueran muy próximos al usuario final, ¿no? Y luego, pues toda una serie de sistemas de recomendación, de inteligencia artificial, donde tuvimos la colaboración del departamento de Pedro, para poder generar recomendación en productos que tienen su base en el mundo social, en los social media, en los juegos sociales, donde es muy importante los sistemas de recomendación que te dicen haz esto otro, y lo haces de una manera inteligente, ¿no? El matchmaking, por ejemplo, de un producto. ¿Por qué he empezado a jugar yo ahora en videojuegos? Pues porque el matchmaking lo hago con mis amigos, que nos juntamos a jugar no online, sino offline, uno que juega igual de mal que yo y nos lo pasamos pipa. Pero cuando me siento a jugar con mi hijo, que es un crack, a los 2 minutos estoy saliendo por piernas porque no aguanto la tensión. Me mata cada 2 minutos. Entonces, ese matchmaking, cuando lo haces en un sistema online, o lo tienes muy, muy bien captado, o realmente tu juego termina aburriendo. Pues toda esa tecnología se ha estado desarrollando gracias a estos proyectos, ¿no? El mundo estereoscópico, el mundo de la realidad aumentada, también son proyectos que gracias a otro proyecto Avanza hemos podido incorporar a nuestro portfolio de tecnología, ¿no? Y ahí están. Tenemos tecnología para poder abordar productos de realidad aumentada, ¿no? Tecnología que luego aplicaremos en los productos que veamos que tienen sentido en términos de negocio. Muy importante siempre pensar que cuando es un producto, no solo te tiene que gustar el producto a ti como desarrollador, le tiene que gustar al usuario, que es el que compra, porque si le gusta al usuario y llegas, hay retorno. Y si hay retorno, recuperas la inversión, eres creíble y podrás hacer el siguiente producto. Si no es así, mal negocio. Y luego, por ejemplo, el último proyecto en el que estamos trabajando ahora es un proyecto basado en la gamificación. Hemos visto que hay tecnología asociada al mundo de los videojuegos que puede ser perfectamente utilizable, por ejemplo, en el mundo de las emergencias, ¿no? Y entonces, nosotros estamos desarrollando una tecnología que nos permite meter modelos gráficos no a mundos virtuales, a mundos reales, modelo digital del terreno, ortoimagen, información cartográfica y posicionamiento de objetos en tiempo real para ver qué está pasando en una emergencia, por ejemplo. Eso lo estamos haciendo ya a nivel de investigación. ¿Y eso es un videojuego? No, eso es gamificación que podemos utilizar, por ejemplo, para un sistema de emergencias. Imaginaos todo lo que está pasando ahora en Centro Europa, ¿no?
Esto tarda en cargar. Esto, cualquiera que lo vea diría, bueno, pues esto ya lo hace Google Maps. Ya, pero Google Maps lo hace con lo que lo hace y no puedes utilizar la tecnología, por ejemplo, para ver dónde están los coches de tu sistema de gestión, dónde se está produciendo el incidente, o por ejemplo, un foco de fuego, cuando se lanza un foco de fuego, qué está pasando, qué pasa si cambia el aire, cómo se vería esto desde un determinado punto del mapa, qué distancia habría de un punto a otro, cuáles son los objetos que están más cerca o cuáles son los vehículos que hay que mandar, qué información tienen esos vehículos. Toda esa información lo estamos haciendo a nivel de investigación, pero no tengáis la menor duda de que ese proyecto de investigación terminará siendo un producto, probablemente no para jugar, pero un producto para el mundo serio que juega o hace uso de la jugabilidad para hacer más fácil el aprendizaje de este tipo de herramientas, ¿no? Lo que llamamos ahora gamificación, ¿no? Bueno, pues ahí estamos trabajando actualmente. Y luego Wonderbook, por ejemplo, es otra tecnología donde ya habíamos tenido alguna experiencia relacionada con proyecto anterior, visualización 3D, realidad aumentada, incorporada, por ejemplo, a los libros, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas nos ha permitido evolucionar, ¿no? Evolucionar. Y hemos pasado, pues yo creo, hemos pasado de ser, bueno, una empresa que hacía productitos para niñas, por ser políticamente correcto, otro diría basura, a hacer productos donde ya tenemos plataformas de distribución que estamos utilizando nosotros como primeros clientes. VT Arena es una plataforma que permite distribuir productos nuestros o productos de terceros, porque tenemos toda la tecnología de backend, tenemos soporte de toda la tecnología cloud que necesita para hacer escalable todas las necesidades de servidores que tenemos que incorporar. Tenemos pasarelas de pago a nivel internacional que utilizan tantos sistemas como sean necesario, por ejemplo, para movernos en un mercado donde no hay Visa y hay una determinada fórmula de pago. Nosotros lo tenemos ya incorporado en nuestra plataforma VT Arena, ¿no? Y, obviamente, pues hemos dado un salto cualitativo de aquel torrente online que hicimos en su día, que divirtió a 2 millones y pico de usuarios, a FreeWars, ¿no? FreeWars, que creo que habéis visto un poquito de qué va, pero voy a daros un minuto más para que veáis cómo ha mejorado el personaje, cómo ha mejorado la jugabilidad. Creo que lanzará, ¿no? Watch video. Emitimos esto, a ver, estamos ahí, bueno, estamos en directo, como dice aquel, y estamos lanzando desde YouTube. Tanto los escenarios, tecnología DLC del mundo virtuales, tanto la jugabilidad, el matchmaking, la gestión del juego, la gestión de los bienes virtuales, la tienda asociada a esos bienes virtuales. Obviamente hay que hacer personajes que sean divertidos, hay que hacer una historia que sea divertida, pero todo eso ha sido un salto cualitativo. Si viéramos el producto offline de hace 5 años, hemos mejorado lógicamente gráficamente, pero es que detrás de aquí hay muchísima tecnología que ahora mismo está preparada para este producto o para otros como los que van a venir en los próximos años, ¿no? Productos que ya estamos prácticamente en fase final, ¿no? Bueno, yo creo que os hacéis una idea de lo que hay por aquí. Creo que aquí saldrá la tienda. Sí, bueno. Hay una tienda donde puedes comprar objetos. Esos objetos obviamente tienen todo un modelo de negocio por detrás, donde el usuario se baja el producto, es gratis, pero cada vez que compra objetos o que genera clanes o que luchan unos clanes contra otros, a nosotros nos están generando una forma de retorno de la inversión que hay aquí detrás, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de la tecnología que hemos podido desarrollar gracias a esto que estáis viendo, a la inversión que hemos realizado en todo lo que hay detrás. Y esa inversión ha venido en parte financiada por el éxito de nuestros títulos anteriores, en parte financiada por las ayudas públicas. Todo hay que decir que las ayudas públicas normalmente son préstamos, lo que te dan es financiación, no te lo regalan,
Ya nos gustaría, pero no. Ahí te dan unos préstamos que tienes para devolver, pero lo cierto es que ahora mismo tenemos una tecnología que nos permite llegar a mercados mucho más grandes, ¿no? Y es ahí donde confiamos en nuestro potencial. Entonces, fijaros, nuestra evolución, ya estoy acabando, nuestra evolución pasa de hacer IPs que al final eran de los publicadores y de tener una absoluta dependencia de esos publicadores que nos tenían que dar trabajo porque si no directamente nos quedábamos fuera. Y en el tipo de ingresos vemos que una gran parte de la tarta era ese desarrollo para terceros, una especie de lo que yo llamo jaula de oro, porque en el fondo a todos nos encanta hacer videojuegos, entonces estamos encantados de hacer videojuegos. Pero el negocio de esos videojuegos se va fuera, se va a las publicadoras que son las que asumen el riesgo de inversión, pero también tienen el control del mercado. Y nosotros, con lo poco que podíamos sacar de ese beneficio, generábamos nuestros productos propios. Y donde de alguna manera y basados en toda esa tecnología que podemos poner en juego ahora, tecnología orientada hacia el mercado del free to play y producto que de alguna manera sabemos que es el producto que se está moviendo en el mercado porque es donde realmente se están mandando las baterías por parte de las grandes distribuidoras. Los usuarios ya tienen tanta oferta en free to play y tan buena que habrá gente que siga comprando productos de 60, 70, 80 euros, pero va a haber mucha gente que va a gastar eso o más, pero poco a poco, a medida de sus posibilidades, a través de la venta de bienes virtuales. Nosotros con esos modelos de negocio aspiramos, y es en lo que estamos ahora, a pasar a que una pequeña parte del trabajo de producción sea desarrollo para publicadoras. Nos encanta trabajar con Disney, con Sony, con Ubisoft, y lo vamos a seguir haciendo, es parte de nuestros ingresos, pero aspiramos a que una gran parte de los ingresos vengan de nuestras propias IPs y podamos multiplicar el efecto que genera ese negocio para poder hacer más productos. Ese es el objetivo con el que estamos trabajando, ¿no? De alguna manera, todo esto supone dar un salto en facturación, porque si es cierto que tu facturación va en función del ciclo producción, salida, producción, salida, producción, salida. Cuando tú trabajas para un tercero, el ciclo de producción normalmente facturas poco. Facturas lo que te genera el publisher para pagar los sueldos. Y a la salida, si se generan beneficios a través de royalties, pues eso sube un poco y entonces tienes un pequeño beneficio. Al año siguiente, si entras en producción, vuelves a bajar. Con este nuevo formato, lo que pensamos es que, obviamente, en la medida que sabemos que el mercado del free to play y el mercado de poder gestionar tus IPs te va generando crecimientos crecientes, pues aspiramos a tener una curva que puede llegar a ser parecida a esta, ¿no? El salto es importante, solo que hay algún pequeño problemilla. ¿Sabéis cuál es? ¿O se os ocurre cuál es? ¿Algún valiente? El primer problemilla es haber dado el paso que hemos dado nosotros en los últimos 4 años, desarrollar toda la tecnología que hay detrás, toda la ingeniería que tienes que tener para poder dar el salto a ese mundo, ¿no? Es como, por ejemplo, querer competir en Primera División o en Champions. Lo primero que necesitas es tener un campo grande para que te entre mucha gente y te entre mucho dinero, pero hay que tener el campo. Segundo problemilla es que hay que pagar a la plantilla. La plantilla tiene que ser buena, tiene que ser competitiva. Por lo tanto, necesitas inversión, no lo puedes hacer de otra manera. Pero bueno, confiamos en el sector. 5 minutos, Pedro, ¿me da? Un paso muy rápido por el sector, no voy a entrar mucho en detalle, pero con toda esa inversión, con toda esa carne en el asador, aspiramos a que nos toque nuestro trocito de pastel dentro del mercado internacional. Porque una de las cosas importantes que hay que transmitir a quien nos escuche es que el sector de los videojuegos es un sector global, es un sector que exporta porque no hay otra forma de hacer desarrollos que valgan la pena. Y es un sector estratégico en todos los mercados maduros. Por lo tanto, igual que tuvieron el punto de iluminación para denominarnos industria cultural, ojalá que nuestros inversores y los apoyos nos den la financiación necesaria para poder ser competitivos. Porque ahora estamos a golpe de clic. El clic de un usuario nos pasa a un juego hecho en España o a un juego hecho en Japón. Es un clic. Ya no hace falta ni siquiera toda la logística que había que mandar antes fabricando. Ahora es un clic. Y ese clic me gusta, lo mantengo. Ese clic no me gusta, ¡pum!, paso al siguiente. Producto malo, producto insuficiente, pasa al mundo de los justos. Porque los usuarios son muy exigentes, tienen mucho donde elegir. Y un último problema, el clic que genera dinerito, clink, 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 en caja, a través de ese clic,
se va a donde se facture ese clic. Si ese clic no se factura en España, no se factura por parte de nuestra industria, ese clic se va a generar dinero a los sitios donde se está produciendo el servicio. Véase Japón, véase Corea, véase Alemania, véase Reino Unido, véase... Por tanto, si se queja, con razón, la Asociación de Distribuidores en España, si se queja la industria de las tiendas, pues que se pongan las pilas, porque hay 150 estudios españoles queriendo crecer, con mucho talento. Yo, después de todo el recorrido que he hecho contando en mi libro, creo que solo he podido aportar algo de lo que me sienta orgulloso. Bueno, un par de cosas. La primera son mis 2 hijos, que obviamente son estupendos, ¿no? Espero que el chaval, como todos los toreros, no se meta al sector de videojuegos, aunque vive en ello. Pero bueno, lo segundo es mi capacidad para detectar el talento. Y os aseguro que en España hay muchísimo talento. Fijaros si hay talento que nos rifan por ahí fuera. Se llevan a nuestros mejores profesionales a los mercados a que produzcan por ahí. Y a los que no se los consiguen llevar, les compran la producción a través de la financiación de proyectos que se llevan fuera con las IPs. Y es así como empresas, que no voy a nombrar porque están todas por aquí, las conocéis, están haciendo grandes desarrollos para el mercado global. Por lo tanto, lo único que nos falta es que nosotros tengamos industria de verdad, no solo en desarrollo, sino también en distribución, también en producción del clic aquí. Bueno, pues fijaros, el mercado estratégico del que habla Pricewaterhouse dice que en el año 2015 ascenderá a los 82.400 millones de dólares. Esto es una barbaridad, con un aumento medio de un 8,2%. Según Gartner, fijaros, en el 2016, ahí a la puerta, el mercado de las apps tendrá un valor de 309.000 millones de dólares. La App Store cerrará 2012 con 21.000 millones de descargas, de clic y clic y clic, y cada clic es dinerito para Apple, para Google y para los señores que lo están sabiendo hacer, porque han hecho las inversiones y han hecho bien el ejercicio. Si nosotros nos espabilamos, mal lo llevaremos. Seguiremos produciendo, pero no haremos riqueza para aquí. Sin embargo, fijaros, nosotros, a pesar de todo eso tan aparatoso, creemos que el modelo de negocio por el que hay que apostar es el free to play. Porque si veis esta bolita azul que ahí pone 600.000 aplicaciones, esa bolita azul es la del App Store, donde realmente a nivel de unidades hay montones de aplicaciones, pero el nivel de facturación es muy pequeño. Conseguir una facturación fuerte en el App Store requiere estar muy arriba. Y es muy complicado llegar ahí, porque además cada vez que metes una aplicación en una bolsa que tiene 600.000 aplicaciones más, conseguir que tu bola suba para arriba es muy complicado. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el mercado de Android, ¿no? Exactamente lo mismo. Tenemos también muchísimas aplicaciones. De hecho, cada vez va a haber más aplicaciones de Android porque es un mercado muy potente, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos que esos mercados, aunque son muy visibles y todo el mundo habla de ellos, son mercados que están muy saturados. Sin embargo, fijaos, hay una bola gorda y grande que sube arriba, y es la bola de las pocas aplicaciones que hay en el free to play. Sin embargo, cuando esas aplicaciones facturan bolas muy gordas, facturan bolas de millones de dólares. Por lo tanto, a nosotros nos apetece estar ahí, pensamos que tenemos la tecnología para estar ahí, pero claro, el problema es que requiere, la pregunta que os hacía antes, además de buenos profesionales y tecnología, requiere una fuerte inversión y un muy buen nivel de desarrollo, si no a golpe de clic desapareces. Fijaos, por ejemplo, en el desarrollo español de videojuegos, solo una media de un 11%, 12% es facturación que las empresas de desarrollo español traen de lo que se vende en España. El resto es dinero que se llevan fuera. Y lo curioso es que parte de ese dinero que se llevan fuera ha sido desarrollado en España, porque de esos 100 millones que facturó Ubisoft con Virtual Toys, los que hicieron ese producto fueron Virtual Toys, pero lo facturaron Ubisoft. Yo me he encontrado en una conferencia internacional en Francia a los señores franceses hinchando pecho diciendo: y este título es un título top en el mercado internacional, diciendo que era un título que se había hecho en Marsella. Imagina ser diseñadora de moda. Dije, eso me suena, me parece que cae por Torrejón, ¿no? Pues no, para ellos es un producto francés. Y es verdad, es un producto francés. ¿Quién dice lo contrario? Ellos lo han pagado, tienen la IP, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Por último, ¿qué es lo que necesita este sector, aparte de que nos demos cuenta del potencial, de la estrategia y de las necesidades de financiación? Pues necesita creativos
y técnicos, necesita profesionales. Y nosotros, afortunadamente, tenemos un sector que es muy profesional. Por ejemplo, en el área de perfiles creativos, durante un trabajo que hicimos en DEF, podemos decir que una gran parte de los perfiles creativos son licenciados en Bellas Artes, autodidactas o que vienen del mundo del diseño gráfico, ¿no? Fijaos qué parte de la tarta. Y desde luego la demanda que se busca es, creativos con experiencia. No importa tanto la titulación si vienen con suficiente experiencia, ¿no? Eso es en el lado creativo, donde está la demanda laboral. En cuanto a los perfiles técnicos, lo cierto es que donde más encontramos es en ingeniería informática, obviamente, porque gran parte del desarrollo del videojuego justamente está en toda esa ingeniería, ya sea superior o técnica, y en ingeniería de telecomunicaciones o en matemáticas. Esos son los perfiles que encontramos en nuestras plantillas. Como veis, fundamentalmente gente licenciada, gente muy bien preparada. Aquí sí hay mayor interés por demanda de programadores con experiencia, gente que sepa y que pueda ser productiva en un tiempo muy rápido, ¿no? Y bueno, por último, en cuanto al tipo de formación, la formación de los empleados del sector, del total de las plantillas, si vemos los titulados superiores y los titulados medios, prácticamente un 97% de nuestro personal es personal muy preparado. Por lo tanto, ese personal está en excelentes condiciones de producir. Somos un país que tiene muchísimo talento, tenemos gente encantada por hacer videojuegos. Esto es como una vocación. Cuando entráis en un estudio de videojuegos y lo veis por dentro, a mí me recuerda un poco a los monjes cistercienses, ¿no? Que eran los que hacían los libros. Estaban todos ahí enamorados haciendo sus libros. Pues aquí estamos enamorados haciendo nuestros videojuegos. Muchas veces ese enamoramiento, sobre todo por parte de los responsables de esos estudios, nos deja la parte de mercado, la parte de negocio un poco ahí en una nebulosa, que afortunadamente viene el tiburón, un distribuidor, el tiburón que entiende del negocio y sabe aprovecharla y nos come. Pues yo creo que hay que intentar traer perfiles de marketing, perfiles de gestión, y hay que traer perfiles de inversión a que capten dinero y a que ese potencial que tenemos en este país se pueda aprovechar para producir riqueza aquí dentro, ¿no? Y desde luego, ahora que afortunadamente el mundo de la formación se ha desplegado y hay prácticamente estudios relacionados con los contenidos digitales y en concreto con videojuegos de todo tipo, lo que nosotros siempre vamos a apreciar de base es las materias puras, porque cuando hay que programar y hay que saber programar de base. Cuando hay que saber diseño o cuando hay que generar arte, hay que tener la base del arte. Por tanto, nunca van a quedar despreciadas las formaciones de base, como puede ser una ingeniería informática, como puede ser un Bellas Artes. Nunca, independientemente de que son súper apreciados, que aparezcan perfiles más heterogéneos, donde sabemos un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto. ¿Por qué? Porque también es cierto que en un equipo multidisciplinar como el desarrollo de videojuegos se necesita gente que conozca todo el proceso creativo, gente para producción, gente para el área de gestión, gente para el área de marketing. Y de ahí también hay gente con perfil más de un lado o más de otro. Y bueno, pues esta era un poco mi película. Yo me pongo a vuestra disposición para que me hagáis preguntas si queréis y sobre todo que no sean muy difíciles porque ya con el poco pelo que me queda no estoy para hacer preguntas muy difíciles, pero bueno, intentaré responderlas. Y muchísimas gracias por la paciencia y a vuestra disposición. Gracias a ti. Bueno, la foto lleva tiempo en la traspa, esta no es una foto reciente. No, es Photoshop. Photoshop. Hace maravillas. Una de las cosas que manejamos en el estudio de videojuegos es Photoshop estupendamente. Bueno, rompo el hielo con las preguntas yo mientras os las pensáis vosotros. Yo creo que nos has dado una visión, un poco lo que decía en la introducción yo, muy global, de que realmente el sector y la industria del videojuego, las patas sobre las que se mueve, ¿no? Los distintos papeles de las productoras, de las publicadoras, el papel del I+D, la importancia de la financiación para conseguir ese músculo. Entonces, mi primera pregunta va relacionada con ese tema, con el de la financiación, que tú has insistido mucho, ¿no? Por una parte, ¿hasta qué punto la falta de financiación en España es un mal
endémico. Hay quien dice que un inversor solo invierte en aquello de lo que entiende, y los inversores en España probablemente se han hecho ricos vendiendo casas, con lo cual es difícil que entiendan de tecnología y que arriesguen su dinero en proyectos tecnológicos, sean videojuegos o sea cualquier otro. Entonces, primero, si tu percepción es un poco esta, y la segunda parte, por intentar buscar la solución positiva, si es posible buscar financiación fuera para proyectos que se hagan aquí. Si puedes ir a Estados Unidos, si puedes ir a Inglaterra y convencer a un inversor de, fíjate que aquí hay un estudio en España con esta historia, con estos hechos, con esta tecnología, y traer ese músculo financiero aquí. ¿Cuál es el futuro? Yo empezaría por la segunda, que es la más fácil. Vamos primero por lo fácil, luego lo difícil lo dejamos para el final. La experiencia nos dice que hay inversión fuera, absolutamente. Todos los proyectos de una cierta envergadura que se están haciendo en España, me atrevería a decir que en un porcentaje altísimo se está haciendo con financiación de fuera. Financiación o bien de las publicadoras, no deja de ser financiación de fuera, o bien por inversores que creen en tu proyecto y a partir de ahí financian desde fuera. Por lo tanto, nuestra experiencia, cuando hemos estado recorriendo diferentes... Primero es que además no hay publicadoras nacionales o prácticamente han desaparecido, con lo cual esa figura de alguien que entiende el negocio y que tiene dinero para hacer más dinero con la creación de nuestros autores, pues es una figura que yo me atrevería a decir que tiende a desaparecer como no espabilemos. Por lo tanto, los inversores o las publicadoras están confiando en nuestros estudios y por eso podemos decir que hay estudios de una cierta envergadura. Entonces, la financiación fuera la hay. También es cierto que no atan los perros con longaniza, porque pensar que es un mercado que ya se conoce razonablemente bien y se sabe qué estudios hay, quiénes son fiables, qué cuesta hacer un videojuego, qué fracasos ha habido, por qué se han producido. Llevamos ya un montón de años que los inversores de fuera, a la hora de comprobar dónde van a meter su dinero, no se lo dan al primer español talentoso que se encuentren. Por eso es más fácil que las empresas que tenemos un cierto posicionamiento internacional consigamos financiación de fuera que las que están empezando. Pero las que están empezando no pueden desfallecer, tienen que seguir haciendo el ejercicio de conseguir financiaciones más pequeñitas para conseguir ganar la confianza, hacer ese recorrido del desierto que nos ha tocado hacer nosotros. No sé si con eso respondo a la fácil. Sí. La difícil. Financiación en España es igual al número de ladrillos que tienen los propietarios de la empresa. Si tú quieres financiación en España, la encuentras. Pero a continuación, ¿cuáles son tus garantías? ¿O las de tu padre, o las de tu abuelo, o de tu primo? ¿O cuántos kilos de ladrillo tienes para soportar la financiación que te estoy pidiendo? Es un poco hacer el guiño, no es tan así, pero es para que quede un poco en el aire la dificultad de encontrar financiación aquí. Si vas por la vía de bancos o por la vía clásica, es muy difícil que encuentres quien se interese, incluso porque no te entienden, no entienden el negocio, no saben de qué le estás hablando. Tú dices, o sea, que te vas a gastar 3 millones de euros en una cosa que no puedo tocar y que no se puede meter en una carretilla, y que si luego tú por el camino te pasa no sé qué, ¿yo qué hago con los 2,5 millones que te he dado? ¿Dónde he hecho mano? Bueno, pues ¿cuántas casas tienes para echar mano? Tampoco, pues entonces... Pues chicos, me voy a otra cosa que entienda mejor. Entonces, los que entienden de todos esos negocios, como hacen un equivalente, como los tiempos del equivalente moneda-oro, o sea, cuando eso era así. ¿Cuánto oro tienes? Bueno, venga, tu moneda vale tanto, pues es lo mismo. Lo que es cierto es que confiamos que igual que ha habido apoyo público, ahora haya apoyo a lo que podríamos llamar el mecenazgo, el apoyo a proyectos que tengan un componente de inversión, de internacionalización, de investigación, que hagan que esos señores ya no tienen el equivalente ladrillo como contrapartida al dinero, sino que tengan el equivalente a una inversión que en el peor de los casos lo retornan en base a lo que puedan ser impuestos, desgravaciones fiscales, etcétera. Confiamos que eso ocurra. Y si eso ocurre, pues habrá dinero que venga al videojuego que diga, mira, no entiendo muy bien,
Pero si no tiene ladrillo, yo sé que con tanto que pongo, haciendo esto, recupero no sé cuánto. Entonces corro este poco de riesgo. Bueno, venga, para eso soy inversor. Me tiro a la piscina. Y entonces es muy probable que se abra la caja de financiación. Pero mientras no haya ese tipo de apoyos, sinceramente, en cuanto que pidas más de 150.000 euros, lo tienes mal. 150.000 euros es una casita. Y con 150.000 euros se hacen pocos videojuegos de ámbito global. Se hacen cositas para móviles. Acordaros, esa cosa que se echa en una caja que hay 600.000 cositas más y tienes que conseguir que suba para arriba. Entonces, complicado. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Tenemos un micro por allí, gracias. ¿Hasta qué punto es complicado mantener una IP si uno recurre a la financiación fuera de España? La posibilidad de mantener la IP es, diríamos, directamente proporcional al dinero que llevas ya desarrollado sin pedirlo para terminar. Si tú tienes un proyecto desarrollado al 30%, las probabilidades de retener la IP son muy bajas. Si tienes un 50%, ya empezamos a tener una parte de negociación. Si tienes un 70% desarrollado, lo más normal es que puedas gestionar, quedarte con la IP. O sea, al final, contra más recorrido has hecho para el cierre del producto, más fácil es que te quedes con la IP. El problema es que muchas veces las IPs nacen de ideas que tienen muy poco recorrido hecho. Y entonces, como necesitas financiación y ven que el global de la financiación es el 70, el 80 o el 90% de lo que necesitas para salir adelante, no te piden casas, pero te piden la IP. Y te la regulan para que vean que efectivamente estás cumpliendo con los milestones, con los hitos propuestos en el proyecto. Tampoco es que te regalen el dinero, pero tienen su metodología para ver que efectivamente vas cumpliendo con tus expectativas. Bueno, ¿se siguen haciendo proyectos, colaboraciones con universidades por parte de Virtual Toys o alguna empresa por el estilo? Es decir, ¿se siguen tirando de investigadores de universidad o eso ya acabó? Sí, se sigue tirando de universidad, de investigadores de universidad. Otra cosa es el porcentaje de aprovechamiento que se puede hacer en función de quiénes sean los partners de cada lado, ¿vale? Pero se sigue haciendo. En primer lugar, porque todos somos conscientes en el sector del desarrollo que nuestro éxito natural, basado en buenos profesionales, viene de buenos profesionales formados. Y en la medida en la que nosotros participamos a través de esos procesos de investigación en formar buenos profesionales para que luego entren en nuestras empresas, en la medida en la que eso se va cada vez fomentando más, la relación es más amplia. Luego hay una parte que es más delicada y es cuando la tecnología que tú estás generando es crítica para desarrollar un proyecto. Entonces, ante esa situación, prefieres que tu tecnología sea propietaria o que no tengas que estar cuestionando su uso con un tercero. Y es ahí donde muchas veces se producen las fricciones. Si yo tengo la duda de que no voy a poder explotar o no voy a poder evolucionar porque la tecnología no es mía y voy a tener que discutir con una universidad, pues a lo mejor me ahorro el paseo. O el paseo lo dejo más en la parte de planteamiento, de análisis, que en la parte de desarrollo real, que intento mantener en casa. Pero sí se sigue produciendo. Y en mi modo de ver, se debería de producir mucho más y mucho más intensamente. Es decir, que yo como investigador podría ofrecerme a una empresa, decir, por ejemplo, mi tesis doctoral va a ser sobre esto, y ofrecerme a una empresa de videojuegos a ver qué, entre comillas, qué necesitan que yo pueda desarrollar. ¿Eso se podría hacer? Yo creo que es una buena forma de empezar a introducirte. Es una buena forma. Si la barrera de entrada la pones muy alta, con unos condicionantes para entrar muy complicados, pues a lo mejor lo tienes más difícil. Y luego hay una parte también muy crítica en los procesos de desarrollo, que es la parte de confidencialidad. Las empresas que están en proyectos relativamente grandes tienen mucho miedo de que pueda haber filtraciones de lo que se está haciendo. Entonces, ese tipo de relaciones se pueden hacer fuera de casa, ¿sabes? Relaciones más de tipo freelance, pero con muy poca integración dentro de los equipos. Con lo cual son tareas en las que lo que estás desarrollando tiene poca implicación en el proceso de producción, porque es muy difícil que tú trabajes en tu casa, yo en la mía, y lo que hagamos se integre perfectamente en un plan de producción.
Pero yo creo que es una excelente manera de empezar a introducirse. Es una excelente manera. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta también un poco ya que me han quitado la de la financiación, de carácter personal, que es, has hablado de lo que hay ahora aquí en España, diseñadores gráficos y informáticos, programadores, y mi interés es más del carácter narrativo, de ideas, o sea, del guión, que ahí has puesto que es un 1%, entonces me interesa, la pregunta es si se demanda, y no son los propios programadores los que sueltan las ideas, y si hay demanda en el mercado, al menos español, y cómo sería para introducirse en el mercado, en las empresas. A ver, demanda hay seguro, pero en el mercado español poca. Demanda hay porque un producto que quiere ser competitivo, tiene que ser competitivo en todas las áreas de producción. Y salvo que sea un juego casual, un juego muy sencillo, que básicamente se trata de una mecánica de jugabilidad que tú pones a funcionar para entretener de manera puntual, si tú quieres hacer algún tipo de juego que enganche, necesitas una narración, necesitas un contenido que esté establecido en términos narrativos, aunque no sea lineal. Entonces, en producciones de un cierto tamaño, en cuanto que te vas a hacer producciones de un cierto tamaño, necesitas, por supuesto, equipos de narración, equipos de historia, equipos que te gestionen ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que por el nivel de producciones que se hacen en España no hay muchas. Y como no hay muchas a nivel nacional, y encima estamos muy acostumbrados a juegos muy intensos en el nivel de tiros, en el nivel de historia, y el tema de narración nos creemos que sabemos hacerlo desde el principio nosotros porque tenemos la experiencia de años desarrollando, perdemos el potencial que supondría colaborar con otros profesionales. O sea, al final, el proceso de creación de un videojuego es como una orquesta, donde hay muchas piezas que tocar, muchos instrumentos que tocar, y necesitas los mejores profesionales en cada una. Bueno, pues si conseguimos conjuntar todo eso con una buena dirección, aquello sonará de miedo. Pero si a los de la trompeta les podemos tocar el tambor y a los del tambor les podemos tocar la trompeta, probablemente el sonido al final sea mejorable. Pues eso pasa. Muchas veces ponemos a desarrollar narrativa, ponemos a desarrollar música, podemos a desarrollar elementos del proceso de producción a gente de la propia casa, porque primero nos sale como más barato, aprovechamos mejor los gastos de ese señor que tenemos ahí, parece ocioso, y por otra parte porque creemos que eso es suficiente. Bueno, pues si eso era suficiente hace 5 o 10 años, cada vez va a ser más insuficiente, sobre todo en proyectos que tengan una cierta dimensión. Entonces, bueno, yo te invito a que lo sigas intentando, porque cada vez nos daremos cuenta que hay que contar con profesionales de todas las áreas de la producción. Y eso no solamente son diseñadores, productores o programadores, hay más gente. Gracias. Bueno, yo me reservo la última. A la vista de un poco de la historia que nos has enseñado sobre Virtual Toys, yo creo que es coherente con esto también que decía al principio de que Virtual Toys tiene una visión muy de industria, no es el estudio que está llevado por jugones que quieren hacer los juegos a los que querrían jugar ellos. Probablemente un porcentaje muy pequeño de los miembros de Virtual Toys querrían jugar al Imagina ser diseñadora, sino que da la sensación, al menos desde fuera, que detrás de cada desarrollo hay un estudio de mercado, hay un concepto de, bueno, qué oportunidades tenemos en este instante para desarrollar un producto que nos haga avanzar como estudio. Esta es la sensación que da desde fuera, que no se hace el juego a la que la gente querría jugar, sino el juego que nos puede hacer avanzar como estudio. ¿Eso es así como funciona Virtual Toys como negocio? Es así en parte, es así en parte. Una de las cosas que ha hecho Virtual Toys permanentemente, yo creo que es clave de haber llegado hasta aquí, es que siempre ha estado atento a cualquier movimiento que se pudiera producir en cuanto a las plataformas que iban a venir, los modelos de negocio, las tendencias del mercado. Luego, desde el punto de vista de estrategia de producción, la respuesta es un absoluto sí. Y por eso yo entré para llevar una colección de productos en DS y no llegué a desarrollar ni uno, porque la DS se estaba muriendo y no tuvimos ningún problema de decir, se acabó, esto hay que ir a otro sitio.
y entramos en distribución digital, en los WeWork, Desigual, etc. Por lo tanto, no nos duelen prendas de cambiar la estrategia hacia donde creemos que va el mercado. Y hemos acertado muchas veces, por eso seguimos vivos. Pero dentro de esa estrategia es cierto que luego hay un proceso más fino, que es el proceso de la producción ya en concreta que estás haciendo, que se adapte muy bien a un segmento, a un determinado tipo de colectivo, que impliques mucho más al cliente dentro del proceso de producción. Ahí, en parte, hemos delegado en la función del publicador, que para él es oxígeno, no sabe hacerlo de otra manera, es su oficio, y nos hemos sentido cómodos adaptando los proyectos a lo que nos iba dirigiendo el publicador. Y cuando nos hemos encontrado como dueños de nuestro propio producto, ahí yo creo que podíamos haber sido más finos en cuanto a la captación de mensajes que nos tiene que dar el usuario y la orientación a los segmentos. Ese es un proceso que todavía creo que requiere mejora. Entonces, si tuviéramos que hablar en términos de examen, yo creo que un 7 alto. Bueno, a tu charla le vamos a dar un 9 alto. Gilberto, gracias. Os esperamos la semana que viene. Muchas gracias.